La moral ha sido por mucho tiempo un balón controversial y a la vez cuestionable. Desde el siglo XIX surgieron preguntas sobre la moral y su trascendencia. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán famoso por sus publicaciones Más allá del bien y del mal y Superhombre, es un claro ejemplo de esto. Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rockenbay, Lützen, Alemania. Hijo del predicador luterano Karl Ludwig Nietzsche, fue criado gran parte de su vida por su madre Francisca tras la muerte de su padre. Sus estudios a nivel básico fueron en escuelas comunes de la región. Posteriormente ingresó en el nivel medio superior a la escuela privada Domgymnasium en Hamburgo y debido a sus talentos musicales fue admitido en la prestigiosa Universidad de Schulpforta, donde obtuvo importantes conocimientos literarios. Después de asistir por 2 semestres a la Universidad de Bonn, fue transferido a la Universidad de Leipzig, donde estudió filología, historia, literatura y lingüística. Durante sus estudios, Nietzsche estuvo altamente influenciado por el filósofo Arthur Schopenhauer. Fue hasta 1869 cuando Nietzsche comenzó con su labor de profesor y a la vez inició con sus publicaciones, con una posición de maestro de filología clásica en la Universidad de Basel, en Suiza. Publicó El nacimiento de la tragedia en 1872 y Humano, demasiado humano en 1878, con un tema muy claro sobre el cual opinar: los valores fundamentales de las civilizaciones modernas. La década de los 80 fue muy relevante en la vida profesional de Friedrich Nietzsche, a pesar de ser la época en la que se retiró. Suiza, Francia e Italia eran los países que constantemente visitaba, y en los cuales encontró inspiración para revelar tan majestuosas obras como lo son Así habló Zaratustra, que está compuesto de 4 volúmenes publicados entre 1883 y 1885. El crepúsculo de los ídolos fue otra de las grandes obras, publicada en 1889, y La genealogía de la moral, que es de suma importancia, publicada en 1887. Adentrándonos más en el tema de la moral, en conjunto con el nihilismo podemos encontrar teorías con mucho significado y controversia para instituciones y estructuras sociopolíticas como lo son los imperios de épocas antiguas e incluso la Iglesia, como se conforma en la actualidad. Aunque la genealogía de la moral intenta clarificar la perspectiva de Nietzsche en su obra Más allá del bien y el mal, contiene un conjunto de planteamientos filosóficos muy polémicos, incluso para nuestra época actual. ¿Bajo qué condiciones inventó el hombre estos juicios de valor del bien y el mal? ¿Quiénes somos realmente? Son preguntas que Nietzsche intenta explicar a lo largo de esta obra, y están abiertas a diferentes opiniones del ciudadano intelectual. Para ilustrar la moral desde una perspectiva filosófica, por parte de Nietzsche imaginemos 2 clases sociales únicamente, en las cuales se encuentran los señores y los esclavos. Dentro de los señores existen otras 2 castas que son la guerrera y sacerdotal, que valoran desde diferentes perspectivas las circunstancias de una forma aristocrática y sacerdotal. El análisis aristocrático parte de individuos con una capacidad intelectual y cognitiva superior, y por otro lado el análisis sacerdotal compuesto de individuos con doctrinas e ideologías impuestas y fijas que no se encuentran abiertos al cuestionamiento y trascendencia del conocimiento ya establecido. La casta guerrera está fundamentada en las virtudes del cuerpo y la sacerdotal en la impotencia y creación del espíritu. Por esta razón se encuentran en constante rivalidad, y es precisamente en esta rivalidad la que determina una moral de señor o una moral de esclavo. Cabe destacar que la casta sacerdotal crea y domina a la moral de los esclavos, siendo esta misma heredada con el paso del tiempo. En este sentido se encuentra directamente relacionada a la corriente filosófica del nihilismo, misma que niega la existencia de cualquier principio religioso, político o social. Es preciso recordar la siguiente frase en la novela Padres e hijos, del novelista ruso Iván Turgenev. Nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, y es así como la moral de los señores está de acuerdo con la corriente nihilista,
mientras que la moral de los esclavos está predeterminada y se opone a esta corriente. Gut und Buße es el primer tratado en la genealogía de la moral, mismo que analiza el origen de los valores en específico, de lo bueno y lo malo dentro de la moral. Está claro que bueno era lo noble, aristocrático y privilegiado, mientras que malo era el plebeyo y vulgar. Sin embargo, el cristianismo generó una trasvaloración de los propios valores, donde el noble con una moral activa, de acuerdo a Nietzsche, es el malo, y el esclavo que tiene una moral reactiva, es decir, dependiente, es el bueno. La psicología sobre la conciencia es el segundo tratado. Nietzsche busca el sentido y los elementos que permiten que la conciencia haga del hombre un sujeto moral, mismos que incluyen la crueldad, una razón de euforia y alegría para el hombre, la culpa, que consiste en la posesión de deudas, y la pena, que se genera a partir de la crueldad, alargando la memoria y domesticando al hombre sin hacerlo mejor. Es así como en este segundo tratado se busca una segunda inocencia innata, libre de deudas con los dioses y natural en todo el sentido de la palabra, es decir, un ateísmo total. El tercer y último tratado, en la genealogía de la moral, cuestiona los ideales ascéticos, mismos que condenan al hombre, privándolo y limitándolo de sus capacidades. Es aquí donde se llega al superhombre, de donde Nietzsche generó otra obra completa. Dentro de este tratado se invita a la voluntad del poder creativo de la vida, la vitalidad neutral y sin superficialidades. Nietzsche llama a experimentar y aceptar la vida sin encubrirla, tal cual como es. Es así como podemos describir de la siguiente manera a la moral de los señores y de los esclavos. La moral de los señores aprecia lo superior, dominante y fuerte, con fe basada principalmente en sí mismo. Por su parte, desprecia y encuentra como invaluable todo aquello que surge de la cobardía, la compasión, la debilidad o el temor incluso. La moral de los esclavos surge de los débiles y de los dominados, apreciando la compasión, paciencia y humildad, y despreciando el dominio, el poder y la gloria. Como anteriormente se menciona, la moral de los esclavos nace de la casta sacerdotal, y es por esto que considera tan valiosa la obediencia y misericordia. Es ahora útil ilustrar el contraste en el tipo de moral empleado a lo largo de la historia con civilizaciones, imperios, industrias, sucesos e incluso individuos. La Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo de una moral de señores. Adolf Hitler y todos sus seguidores tenían un fin común, y además de esto mantenían una disciplina y poder impresionantes. A pesar de que la ideología de este régimen fue totalmente destructiva para la humanidad, estuvo muy cerca de lograr su objetivo por completo, y causó una movilización mundial, la muerte de alrededor de 40 millones de personas y el uso por primera vez en la historia de bombas atómicas. La colonización española en México nos presenta una serie de seguidores que fueron los indígenas, con una moral de esclavos. Ideologías y creencias religiosas fueron la clave para lograr conquistar el territorio hoy mexicano y a toda su población. 300 años fueron los que estuvieron los españoles en México, explotando de todos los recursos naturales y generando sumas impresionantes de dinero para el Reino de España. En este episodio de la historia, de igual forma se aprecia una moral de señores con los españoles, que en todo momento mantuvieron un dominio y poder sobre los indígenas. Posteriormente, con la independencia de México, se convirtió popular la moral de señores entre los indígenas y el pueblo mexicano. Mahatma Gandhi, un líder pacifista a nivel mundial, logró la independencia de India mediante campañas totalmente pacíficas y en contra de la guerra y los actos bélicos. Convencido con una moral de señor, inspiró a millones de personas y logró su objetivo impactando incluso en otras regiones del mundo con personajes como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Con todos estos sucesos históricos, es evidente que la moral de señores tiene un fuerte impacto en el objetivo que se busca. Sin importar el fin que se tenga o con o sin juicios, la historia y los hechos dictan un éxito e impacto sin precedentes, y notable cuando un individuo sigue la moral de señores. La Iglesia es otro ejemplo que controla la moral de millones de esclavos y desde su creación podemos ver una influencia sociopolítica directa y muy fuerte. De esta manera, es el nihilismo una ofensa para la Iglesia y sus seguidores.
pero por otro lado, un símbolo de identidad para los liberales y creadores del conocimiento. Sin duda alguna, Friedrich Nietzsche fue la figura filosófica, teológica y artística más influyente del siglo XX. Sus ideales sobre la individualidad, moralidad y el sentido de la existencia influenciaron a Carl Jung y Sigmund Freud, fundadores de la psiquiatría, y a escritores como Albert Camus, Paul Sartre y Thomas Mann.